Si todos la pasamos mal, todos la pasamos mal en este tiempo de pandemia, todos tenemos dificultades en este tiempo de pandemia, todos estamos absolutamente afectados por la pandemia. Y si todos tenemos algún reclamo para hacer en virtud de las enfermedades o de los temores respecto a la vacunación, es increíble que haya gente en este sistema, que es la más débil, que tenga que estar rogando por la vacunación. Yo ayer volví a recibir desde Rosario un mensaje de la gente de los trabajadores, no quiero mencionar ahora, de los trabajadores de las casas, de los servicios de sepelios, que siguen rogando que se los vacune y no le dan bola. Y hemos sido testigos hace una semana de la muerte de una mujer con discapacidad que venía reclamando, y se viene reclamando, por favor, que se los vacune y se las vacune a las personas con discapacidad. Yo no entiendo por qué, digamos, no hay una decisión de incorporarlos en el cronograma de toma. No sé cuál es el escenario, no sé cuál es, digamos, el universo total, la verdad lo desconozco. Pero resulta insultante que tengan que mendigar vacunas personas que están de por sí debilitadas, por un montón de circunstancias, pero de por sí debilitadas, que deberían ser los primeros en recibir asistencia. Está en línea Sol Mateo, que es miembro de TGD, Padres de Rosario, TEA, que pide que vacunen a las personas con discapacidad y a sus acompañantes terapéuticos. Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá enojado, porque digo, ustedes perdieron una persona hace 15 días en Rosario, tuvo que morir para exponer, digamos, visibilizar la situación, y ahora, digamos, no puede ser que ustedes sigan mendigando esto. Sí, la verdad que primero voy a pedir disculpas porque voy a tratar de que la emoción no me sobrepase. Pero te quiero contar mínimamente quién era María Rosa Moreno. Sí. María Rosa Moreno era una militante de la ciudad de Rosario, de los derechos de las personas con discapacidad, y en lo que refiere, en una temática que muchos no tienen en cuenta, que es la recreación y la accesibilidad a la cultura. Uh-huh. Su hijo tiene 29 años, tiene parálisis cerebral, discapacidad severa varias, y ella venía militando hace años respecto a esta temática. Hoy en Rosario existen plazas con juegos adaptados gracias a sus proyectos y su militancia. Hoy el anfiteatro de la ciudad de Rosario, gracias a años de ella que venía peleando y que puso sus ojos hasta el Estado Nacional, va a haber accesibilidad para las personas con discapacidad, con movilidad reducida, uh-huh, allá al anfiteatro. Es una mínima introducción para quien era María Rosa Moreno, uh-huh, que hace una semana la perdimos, y que ella venía batallando debido a la discapacidad obviamente severa de su hijo, para que vacunen, pero no solamente a su hijo, sino a todas las personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe, junto obviamente a las familias y a quienes asisten a las personas con discapacidad, ¿no? Y mira qué paradoja que hace 15 días, mediante una terapeuta que asiste a su hijo porque necesita las 24 horas asistencia, porque es totalmente dependiente, se contagia COVID ella, su marido y su hijo. uh-huh. Donde, bueno, a ella se le agrava la situación, y hace una semana falleció. Falleció esperando la vacuna para ella, para su familia y para su hijo. Pero es más, la preocupación de ella no era por ella misma, sino por su hijo. ¿Qué pasaría si le agarra COVID a su hijo con esta discapacidad severa? ¿Y qué pasa con todas las personas con discapacidad que no tienen la vacuna? La verdad que es un gran dolor, porque es así, ella murió batallando por las vacunas para todas las personas con discapacidad.
Y te digo que entre impotencia, bronca, porque además de ser una compañera de militancia, yo desde otra agrupación y con referente al autismo, pero ella siempre sumándose a distintas causas, porque así era María Rosa, nos unimos en esto y queremos seguir con ese legado tan grande que nos dejó. Y te digo, me da bronca y potencia porque creo que yo soy una de las principales que manejo mucho en las redes y no hubo ni un llamado después de esto, ningún llamado, ni del gobernador hacia abajo, ningún llamado para, de alguna manera, que igualmente, obviamente no, lo que pasó es muy doloroso y no se puede volver atrás. Pero a ese padre que quedó, que está mostrando con su hijo, esa es la foto de una manifestación a la que ella fue, con personas y con agrupaciones reclamando las vacunas. Nadie del Estado llamó a esa familia, ni para darle el pésame, ni para tratar de hacer algo que no hicieron, digamos, en su momento. Solamente decir, ahora está la vacuna, Gaby se llama su hijo, cuando pase el COVID lo vamos a vacunar. Y realmente eso da vergüenza, eso da dolor, porque ella por lo que peleó y por lo que peleamos todos, no es porque uno a raíz de la militancia, de la defensa y de todo eso pueda llegar a un contacto y vacunen a mi hijo porque salgo en la tele, porque salgo en la radio. Claro. No, ella era por todos. Y tuvo que pasar su muerte para que solamente en vez de darle prensa le digan cuando se pasa el COVID vamos a vacunar a tu hijo. No, señores, a todos hay que vacunar. A todos. Empezaron solamente con las personas con discapacidad que están institucionalizadas, es decir, que están en SET, en centros de día, pero hay muchas personas con discapacidad. Es más, el porcentaje de personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe, el menor porcentaje es justamente los que están institucionalizados. Claro. Hay personas con discapacidad que trabajan, que estudian, que gracias a Dios tienen una autonomía y pueden tener una independencia, y hasta muchos personas con discapacidad trabajadores son sostén de familia, que obviamente no pueden faltar al trabajo, más en esta época, lo sabemos, no están vacunados. Personas como Gaby, que son muy dependientes por su discapacidad y están en su casa, no son vacunados. Y lo que pasa, lamentablemente, que es cuando las organizaciones se juntan, se manifiestan, como en esa foto que estaba, que fue María Rosa, lo único que digan, bueno, a ver, denme el listado de los que están ahí. No, señores, es para todos. Me parece que eso es lo que no se entiende, que tiene que ser para todos. Existe un DNU, discúlpame, un DNU desde marzo del año pasado a nivel nacional, donde justamente las personas con discapacidad están entre los grupos de riesgo. Cuando Nación realiza el protocolo de vacunación, este grupo no está. Pongámosles que omisión, porque bueno, sabemos muy bien que esto fue a nivel mundial, nos sorprendió y podemos cometer errores, pero también tenemos que saber enmendar y reconocer los errores. En ese protocolo de vacunación se le da la autonomía a las provincias. En lo que es Neuquén, en lo que es Córdoba, al día de hoy casi el 100% de las personas con discapacidad están vacunadas. ¿Por qué? Porque del minuto cero ingresaron a las personas con discapacidad en el protocolo. Hoy
Si vos vas a un formulario de la provincia de Santa Fe, una de las cosas por la cual peleaba María Rosa también era persona de riesgo, como es persona de riesgo por también otra enfermedad de su marido. Cuando se va a vacunar se encuentra que no está la opción persona con discapacidad en el formulario. Entonces, ¿cómo es? ¿Debido a conocidos, a contactos? La verdad que es lamentable que una persona muera batallando por un derecho, reclamando por un derecho. Y vuelvo a reiterar, no solamente de su hijo, sino el de todos. Y disculpame que se me hizo un monólogo, pero... No, Sol, es que Sol, mirá, te estaba escuchando tan atentamente mientras se me cruzaban cosas por la cabeza, porque digo, primero no puedo creer que nadie la haya llamado a sus familiares para... Digo, me parece de tanta inhumanidad todo que prefiero omitir calificaciones. Pero al mismo tiempo, no puedo creer que después, digamos, en esta semana no haya habido una reacción política en el sentido de, che, murió, es una barbaridad que haya muerto, venía peleando, y ni siquiera la conmoción que generó en toda la comunidad, la muerte, los haya hecho reaccionar para ponerlos a todos en la primera línea, o les haya modificado el formulario. Da la impresión de que no les importa. Y eso es doloroso y genera mucha enjundia, mucho enojo. Pero recién me apuntaban algo. Yo ayer fui testigo a través de redes sociales de un posteo vergonzante de un dirigente sindical que se jactaba de haber recibido la segunda dosis y decía, vacunarse es vacunar al mundo, con esa especie de relato pretencioso y ridículo que algunos pretenden darle a lo que es una obligación del Estado, no una dación del rey, ¿no? Porque hay como una especie de idea de que la vacuna es como un beneficio que te otorga a alguien, cuando es lo que vos decís, un derecho universal. Y la patada en el estómago, en la moral de todos nosotros, que significa que vos estés describiendo esta situación, que sigan existiendo un universo enorme de personas con discapacidad que no tienen hoy vacunada, no están ni siquiera planificados en la vacunación, y que no haya una reacción. Yo no sé quién es la directora o el director, no sé quién es el director de discapacidad de la provincia de Santa Fe, no tengo idea. Patricio Huerga. ¿Patricio? Huerga. ¿Hablaron con él? ¿Qué dice él? Yo en forma personal, ya te digo, por también militar y estar en una agrupación, he tenido contacto. Y desde antes de que fallezca María Rosa, que venimos reclamando, y que en forma personal, por tener el contacto de varios funcionarios, por eso me ocupé. No había día de estos últimos 10 días que no haya tuiteado, que no haya mandado mensaje por WhatsApp. Algunos te clavaban el visto. Otros respondían emoticón, como ¿no? Que la verdad que prefiero que no me contesten. Y otros diciendo que bueno, que llevan vacunados tanta cantidad de personas, si vos ves en sus redes, de la Subsecretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad, tantas personas vacunadas. Pero la verdad que nosotros como organizaciones vivimos otra realidad. A ver, creemos que, o no sé, o vivimos una realidad paralela, o no sé, porque dicen que hay tanto porcentaje, sí, deben estar vacunando, que a todo esto empezaron hace poco, no es que empezaron del minuto cero como se debía, ¿no? Vacunar a las personas con discapacidad, por lo que te relaté antes, que son grupo de riesgo, sino que claro, ellos por ahí cuentan que hay personas con discapacidad que fueron vacunadas, pero ¿cuál es la diferencia? Que también la contabilizan.
Digo porque tengo un audio guardado de mi amiga María Rosa donde justamente me explicaba eso. Se cuentan, pero porque personas con discapacidad se anotaron en el rango etario que les correspondía, pero no por ser personas con discapacidad, ¿no? Y también es muy amplio el personas con discapacidad, porque hay distintas, digamos, enfermedades. Entonces, por ese motivo se contabiliza tanto. Y ya te digo, lo que están vacunando son personas institucionalizadas. En la ciudad de Rosario, una mamá, Sandra, otro ejemplo, conocida de María Rosa porque tiene mellizos con parálisis cerebral, no le vacunaban sus hijos y tuvo que presentar un recurso de amparo. Cuando presenta recurso de amparo, fueron a vacunar a sus hijos a la casa. Entonces, ¿cómo es? Volvamos a lo de antes. No es porque yo tengo herramientas, porque hay padres empoderados, porque la discapacidad a los familiares de las personas con discapacidad nos empodera y tenemos que aprender de obras sociales, y tenemos que aprender de abogados, y tenemos que aprender de leyes, y tenemos que aprender de normas, tenemos que aprender de políticas públicas, no política partidaria, porque eso es lo que militamos nosotros, incidir en políticas públicas para que el que esté, no importa su color partidario, queden esas normas y se conquisten derechos, porque también eso es lo que pasa. Y esto te quiero dar una opinión a título muy personal, lo que he notado estando en discapacidad. Muchos se embanderan con la discapacidad, depende del color político del Estado que comete un error. Porque para discapacidad, en algo se parecen todos iguales, no importa el color político, le pifian todos. Entonces, cuando están uno, los opositores se embanderan con la discapacidad, con los derechos, ¿no? Cambiamos gobierno, se dio vuelta la tortilla. Es decir, aquellos que eran opositores hoy son oficialistas. No los veo embanderados cuando este gobierno, ya sea nacional o provincial, comete errores en visión a la discapacidad. Y eso lo notamos las organizaciones. Mira, Sol, yo ayer recibí una información, yo no conocía, que fue el desmantelamiento abrupto de una escuela para niños especiales en Santa Fe. De golpe, una escuela, la 2090, que funcionaba en la sala de atrás, en un sector de atrás del hospital de niños, fue desmantelado. Chicos, 70 pibes, con distintas discapacidades, pero van desde apenas nacidos a los chicos que se integran, digamos, 70 familias. Algunos de ellos son sus padres, algunos trabajan en el sistema de salud público, y les desmantelaron la escuela porque necesitaban el lugar y los quieren, no sé, imagínate mandarlos a la virtualidad, chicos con distintas discapacidades. Ese es otro tema gran amplio. Ahora, de la cuarentena, ¿no? Esta cuarentena interminable, donde no se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad, y como bien decimos, no se puede mantener una virtualidad con personas con discapacidad severa, por ejemplo. Pero yo pregunto, digo, más allá del color político, de la posición política, digo, ¿qué pasa? Y a eso apelo, digamos, ¿qué pasa cuando un funcionario te escucha a vos? ¿Qué pasa ¿Qué pasa por ese cuerpo? ¿Qué pasa cuando el director de discapacidad no reacciona frente a lo que les está sucediendo? ¿Qué pasa cuando la directora de enseñanza especial no responde a los requerimientos de la prensa cuando les dicen, che, levantaron una escuela violentamente, están trasladándola sin avisarle a los padres? Digo, ¿qué pasa? ¿En qué lugar está?
de la agenda, este universo de gente que es además la más débil. Porque, digo, es la más débil, no estoy haciendo simbólicamente una discriminación, estoy diciendo es la más débil, porque necesita de todos nosotros, necesita de todos ustedes para poder sobrevivir. Digo, ¿qué pasa cuando hay un ninguneo, un maltrato, un abandono, el ninguneo, la no respuesta? Digo, cuando vos me decís que Huergo no les respondió, digo, o les clava el visto y no les da una respuesta oficial, yo digo, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué les pasa por la cabeza? Porque además es gente que viene de ahí, Huergo viene de trabajar con gente durante años, viene trabajando con gente con discapacidad. Digo, ¿cómo es que ahora en ese lugar te abandonás, te olvidás, le clavás el visto? Digo, no entiendo qué pasa. Sí, o no hay respuestas a lo mejor coherentes con la realidad. ¿Me entendés? Porque te pueden responder como responden, pero che, Sol, te digo así porque hay una confianza, ¿no? Pero si se vacunaron a 10.500, bueno, no sé. A ver, yo estoy cansada de estar en grupos de WhatsApp de organizaciones y agradecer que existen las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, porque no sé, ¿no? ¿Qué sería? Vemos, como te dije antes, que viven una realidad paralela. Si en sus mismas publicaciones, ya sea el ANDIS, por ejemplo, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, o la Subsecretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad, no ven los comentarios, le pido a la gente que se tome un minuto y entre a las redes y dicen, tengo tal, no sé, discapacidad, no fui vacunado, tengo tal, digamos, eso no lo ven. Yo no puedo entender que si vos haces un reclamo porque murió una persona que a mi punto de vista podía haber sido evitable. Esta mujer que murió hace meses desde que salió el protocolo de vacunación, que viene reclamando, que estuvo en reuniones con huelga, que un día en la ex rural, ella vivía cerca, se enteró y se fue a buscar directamente a la ministra de Salud. Y vuelvo a reiterar, para que se vacunen todos, porque si no podría haber llevado a su hijo, como le dijo la ministra, no lo trajiste a Gaby para que lo vacune. Porque ella peleaba por un derecho que es para todos. En esta semana, hace 2 días, al marido de María Rosa lo llaman porque le toca la vacuna por su rango etario, el cual le manifiesta con mucho dolor que él está saliendo de un COVID, pero que además tiene su hijo con discapacidad. Entonces, cuando le den el alta, iba a ir a vacunar y pidió, por favor, que le vacunen al hijo. ¿Sabes qué le contestaron? ¿Qué? Que no. Que él tiene que ir porque era su turno, porque era su rango etario. O sea que él no se puede vacunar porque está transitando el COVID, su mujer murió y al hijo, por el que su madre murió luchando para que lo vacunaran, se niegan a seguir vacunándolo. Eso le dijeron del 0800. Bien. Al cual también hablemos que esta persona con discapacidad también está transitaron el COVID los dos, es decir, toda la familia. Sol, gracias por el contacto. Ojalá tu mensaje se multiplique, de verdad. Ojalá tu mensaje se multiplique. Y lo que se quería también comentar, que debido a esto, tanto una organización de las personas con discapacidad, la Hora Paiva, y organizaciones de acá de la ciudad de Rosario, hemos aunado fuerzas. Estamos haciendo un petitorio al defensor del pueblo para que interceda, para que todas las personas con discapacidad sean vacunadas. Y si tenemos que ir a otros niveles, vamos a seguir batallando por esto, por las personas con discapacidad y por María Rosa Moreno. Gracias, Sol.